Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Hay palabras que no solo se dicen, se heredan, se cantan, se cuidan. En África Occidental, desde hace siglos, hay quienes han hecho de la palabra una forma de sostener a su comunidad. No escriben la historia, la narran. No imponen autoridad, la construyen. Son los griots. A través del canto, de la memoria y de la narración, los griots mantienen vivas las historias, pero también algo más difícil de nombrar, los vínculos. Cuando hay tensiones, no gritan más fuerte, hablan mejor. Cuando hay conflicto, no lo niegan, lo traducen. Y en ese gesto, aparentemente simple, ocurre algo profundo. La comunidad se reconoce, se escucha y a veces se recompone. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio, y en este episodio de Relatos de la Resistencia No Violenta vamos a acercarnos a una tradición a través de la mirada de María Gabriela Mata, investigadora y doctora en dinámica de sistemas sociales. Su encuentro con los griots no fue en el territorio, sino en el estudio. Durante su formación en estudios de África en el Colegio de México, algo en esta figura le llamó la atención. Tal vez porque años atrás ella también contaba historias, y en ese cruce entre la narración y la memoria encontró una forma distinta de entender el poder. Porque no todo poder necesita imponerse. A veces ocurre cuando alguien canta, y el conflicto se vuelve conversación. María Gabriela, muchas gracias por participar en este espacio. Para comenzar, ayúdanos a entrar en la figura de los griots. ¿Quiénes son y qué lugar ocupan en países como Senegal y Mali, en África? ¿Qué los distingue dentro de sus comunidades? Los griots son músicos, son poetas, son cuentacuentos, un poco como los juglares en la Edad Media, pero definirlos así se queda corto, porque en realidad los griots encarnan el espíritu de la tradición oral en África Occidental. El territorio mande, fragmentado gracias a la herencia colonial en los países que conocemos como Senegal, Mali, Guinea y Gambia. Ellos la mantienen viva a través de sus historias, el canto y la memoria. Es increíble, pero el origen de los griots se remonta a más de 700 años, especialmente el período del poderoso imperio de Mali, estamos hablando de los siglos XIII a XVI. En esa época eran historiadores, eran músicos, eran consejeros y narradores de la corte. Uno que a lo mejor les suena es Sundiata Keita, cuyo relato épico, la epopeya de Sundiata, es bastante conocido. Cabe destacar de los griots, para empezar a conocerlos, que su rol es hereditario. O sea, la profesión se transmite de padres a hijos, independientemente de si son niños o si son niñas. Es decir, que también hay mujeres griots, que se llaman griots. Desde pequeños, los hijos y las hijas de los griots aprenden de estos la historia oral de su pueblo, las genealogías familiares, o sea, quién se casó con quién, dónde vive, cuántos hijos tuvieron, la música tradicional con distintos instrumentos, las técnicas de narración y memoria. Su ropa es llamativa y simboliza su estatus. Esto es normal, puesto que si son como actores, pues tienen que vestirse para el público, ¿no? Yo recuerdo haber visto uno en una conferencia una vez
y se presentó a la conferencia vestido tradicionalmente y era con colores vistosos y muchos adornos, ¿no? Eso simboliza su estatus. Pero hay algo muy importante que es necesario aclarar, y es que no solo se limitan a contar el pasado, digamos que son actores activos que reinterpretan la memoria en función del presente. Es decir, no repiten la historia en forma fija, sino que la adaptan a las necesidades, a las tensiones y a los conflictos del momento. Y para hacerlo utilizan recursos como el humor o como la crítica indirecta. A través del humor, señalan las conductas que no están bien, y comportamientos problemáticos, pues sin confrontar directamente. También la crítica indirecta, en lugar de acusar, narran historias o ejemplos que permiten a la comunidad reconocerse en ellos, destacando valores como el honor, como la reputación o la vergüenza social. Un elogio público, o sea, un elogio dicho por ellos, puede reforzar ciertas conductas, mientras que una crítica puede corregirlas. Por su sabiduría, entonces, a veces son llamados como mediadores para la solución de conflictos. Yo diría que no hay una diferencia marcada entre los griots de Senegal o de Mali, sino que habría que verlos en el contexto, en el momento, ¿no? Dependiendo de lo que quieren, la problemática que quieren atacar o el mensaje que quieren enviar. A partir de lo que nos cuentas, aparece con fuerza la palabra como herramienta. En ese sentido, María Gabriela, ¿por qué podemos decir que los griots desarrollan formas de acción no violenta? ¿Qué hacen en la práctica cuando les toca mediar un conflicto dentro de sus comunidades? Es bien interesante. Podemos decir que los griots son promotores de la no violencia porque su principal herramienta es la palabra, o sea, no es la fuerza. Su herramienta es la palabra, la memoria, la música. Su poder entonces radica en influir en las personas a través del diálogo, de la persuasión, de la tradición. ¿Cómo cumplen con la mediación de conflictos comunitarios? Igual que cuando actúan a otros niveles. Usan, como decíamos, la palabra como herramienta principal, narran historias, aconsejan, persuaden sin recurrir a la agresión. Con la música calman tensiones, sus cantos pueden suavizar conflictos y abrir espacios de escucha. Recuerdan valores y normas tradicionales, apelan a la memoria colectiva para evitar enfrentamientos, fomentan el respeto mutuo, resaltan los lazos familiares y comunitarios, reduciendo la confrontación. Es decir, que en lugar de imponer, convencen y reconcilian. Las griots, si vamos a hablar de las diferencias entre griots y griots, suelen desempeñar un papel central en contextos sociales como las bodas, las ceremonias y las celebraciones comunitarias, donde el canto es fundamental. A través de sus canciones no solo elogian a las personas o familias, sino que también refuerzan valores sociales, identidades y jerarquías. Su voz tiene una dimensión emocional muy fuerte. Es decir, que mientras tradicionalmente a los griots hombres se les asocia más con la genealogía, con la historia política, las griots mujeres suelen trabajar más en el registro de lo afectivo y lo relacional, con vínculos, con alianzas y con la reputación. Hay algo interesante en lo que mencionas y es la narración entre palabra y poder. Podríamos pensar a los griots como una forma de poder no desde la imposición, sino desde la influencia. ¿Cómo usan la narración y el canto para prevenir o transformar conflictos? Bueno, a los estudiosos de la resistencia civil nos gusta hablar del poder plural, ¿cierto? El poder de la gente. La opinión dominante es que el poder proviene del monopolio de la fuerza y que los métodos violentos son los más eficaces para lograr un acuerdo y generar los cambios políticos deseados. Las teorías alternativas han ampliado esto desde un punto de vista relacional. Dicen que son las personas en la base de la pirámide las que realmente tienen el poder al tener la facultad de decidir si aceptan o no aceptan lo que les digan
los que están en el tope de la pirámide. Profundizando en esta lógica, Hannah Arendt afirma que el poder y la violencia entonces son opuestos, dado que el poder real es el que mantiene unida a la comunidad, mientras que la violencia la destruye. Si analizamos esto en función de lo que hemos descrito de los griots, te digo sin ninguna duda que el griot ejerce una forma de poder y no tan simbólico en el sentido que es capaz de mantener unida a la comunidad. Entonces, los griots son agentes de la no violencia, pues no resuelven los conflictos imponiendo autoridad, sino reconstruyendo las relaciones a través de la palabra, la memoria y la identidad compartida. Siguiendo esa línea, María Gabriela, quisiera detenerme un momento en la tradición oral. ¿Cómo funciona en la práctica esa transmisión de memoria a través del relato y el canto para mantener unida a la comunidad, incluso en contextos de tensión o violencia? Sí, bueno, esto que te decía, ellos representan la tradición. Entonces, y lo mejor de la tradición. Su papel es recordar los valores y trabajar en función de que la comunidad se mantenga unida y en respeto de esta tradición. Entonces, eso hace que haya menos conflictos o que los conflictos se resuelvan de manera pacífica, que es la idea de la no violencia, porque la no violencia no es ausencia de conflictos, sino el manejo pacífico de los conflictos o la resolución pacífica de los conflictos. Y para aterrizarlo en ejemplos concretos, en contextos como Senegal y Mali, ¿de qué manera los griots han contribuido a generar diálogo, a resolver conflictos o a sostener procesos de reconciliación? Sí, claro. En Senegal, un caso interesante es el de Youssou N'Dour, que proviene de la tradición griot. Su música ha tenido un rol importante en el debate público, ayudando a traducir problemas políticos en un lenguaje que todos podamos entender y sobre todo que moviliza a la gente, ¿no? Por ejemplo, en muchas de sus canciones aparece una constante apelación a valores como la responsabilidad, la dignidad y el compromiso social. Sus letras construyen una ética pública, por así decirlo, invitan a la acción desde el orgullo colectivo más que desde la confrontación directa. Esto es muy interesante porque refleja una lógica típica griot, o sea, no atacar frontalmente, sino que reorienta el comportamiento social a través del prestigio y la vergüenza. También hay otro movimiento que se llama Y'en a marre, o como de eso tenemos bastante. Este movimiento constituido por periodistas y músicos utilizó las canciones como herramienta de acción colectiva en pro de la democracia. Las canciones funcionaban como consignas, generando identificación y presión social, de nuevo, sin recurrir a la violencia. En Mali, el énfasis es distinto porque el contexto es distinto, ¿no? O sea, ya no es simplemente, una venezolana no puede decir simplemente lucha por la democracia. La lucha por la democracia es algo enorme. Pero digamos que el contexto de Mali es un contexto de guerra. Desde 2012 el país vive una crisis marcada por una rebelión en el norte, la presencia de grupos yihadistas y varios golpes de Estado, lo que ha fragmentado el territorio y debilitado las instituciones. Allí, entonces, figuras griots como Toumani Diabaté han utilizado la música más como espacio de encuentro que de confrontación, o sea, como espacio de conciliación, de reunificación nacional, más que el llamado a la democracia, por ejemplo. En canciones como Maliko, la letra no denuncia directamente a un enemigo, sino que insiste en ideas como la unidad nacional y la continuidad histórica y el orgullo cultural compartido. En lugar de amplificar el agravio, reconstruye un nosotros fragmentado. Pero bueno, llegados a este punto de los ejemplos, no puedo no mencionar a una de mis griots preferidas, mujer. Ella se llama Sona Jobarteh y es de Gambia. Es un caso fascinante porque encarna una transformación muy significativa dentro de la tradición griot.
Proviene de una de las familias griot más importantes de África Occidental, pero lo que la hace única es que es una de las primeras mujeres en tocar la kora de forma profesional, un instrumento que históricamente estaba reservado a los hombres. Cuando les decía que los griots eran instruidos en el uso de instrumentos musicales, son varios los instrumentos que pueden utilizar, pero algunos, digamos, como la kora, era prohibido o estaba prohibida para las mujeres. Entonces ella, digamos, en una señal de empoderamiento, aprendió a tocar la kora, la toca bellísimo, y bueno, solamente ya por eso merece que la mencionemos en esta conversación. Es una forma de intervención cultural de empoderamiento femenino. Con artistas como estos que hemos hablado, que hemos mencionado aquí hoy, pues vemos que la tradición griot no es algo del pasado, sino un lenguaje vivo que sigue transformándose y respondiendo a los desafíos del presente. María Gabriela, muy agradecidos realmente por esta conversación y por acercarnos a esta tradición de una manera tan clara y tan viva. De esta forma vamos llegando al final de la entrevista. Fíjate que antes de hacer la conclusión, me gustaría, porque me parece súper interesante, hacer una pequeña comparación con los chamanes latinoamericanos. Los griots y los chamanes latinoamericanos comparten algo fundamental. Ambos son figuras de autoridad basadas en la tradición y utilizan la palabra y el canto como herramientas de acción, ¿sí? La diferencia principal está en el ámbito en el que operan. El griot, si retomamos lo dicho, ¿verdad?, actúa en el plano social, histórico y hasta político. Trabaja con la memoria, los conflictos y las relaciones dentro de la comunidad. El chamán, en cambio, actúa en el plano espiritual, buscando equilibrio entre el mundo humano y el mundo invisible. Sin embargo, ambos coinciden en algo clave, ¿no? Usan la voz, como decíamos, para restaurar el equilibrio roto y dar sentido a la experiencia colectiva. Entonces, si queremos una conclusión de esto que hemos dicho, es que la transformación, yo diría, la transformación social o espiritual, no siempre pasa por la fuerza, sino por la capacidad de interpretar, conectar y cohesionar a una comunidad. Nos quedamos con dos ideas que ayudan a entender el papel de los griots en clave no violenta. Por un lado, la palabra, el canto, la memoria, la narración, como una forma de acompañar y transformar los conflictos sin recurrir a la fuerza. Y por otro, su capacidad de sostener a la comunidad, de cuidar los vínculos y mantener unido lo colectivo. Gracias por compartir esta mirada con nosotros, María Gabriela. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.